11 personas entraron a una cueva en Chihuahua en marzo de 2018. Solo una salió al día siguiente. Las otras 10 desaparecieron sin dejar rastro durante 47 días. Pero lo que sucedió cuando regresaron cambió para siempre la forma en que entendemos los límites entre lo posible y lo imposible. Soy tu anfitrión en Ecos del Silencio, donde exploramos los misterios más profundos que desafían nuestra comprensión de la realidad. Y si esta historia te atrapa tanto como a nosotros, suscríbete al canal porque cuando descubramos qué realmente pasó en esa cueva, lo compartiremos aquí primero. El 15 de marzo de 2018, en las remotas montañas de la Sierra Madre Occidental, cerca del pequeño poblado de Creel, Chihuahua, un grupo de espeleólogos aficionados se dirigía hacia una cueva que los lugareños llamaban la Garganta del Silencio. Un nombre que, como descubrirían demasiado tarde, no era simplemente poético. La expedición estaba compuesta por 11 personas, 7 hombres y 4 mujeres, con edades que oscilaban entre los 23 y los 45 años. Todos ellos eran miembros del Club de Espeleología de Ciudad Juárez, experimentados en la exploración de cavernas, pero ninguno estaba preparado para lo que les esperaba en las profundidades de esa montaña. A las 6:30 de la mañana, el grupo comenzó su descenso. Las cámaras de sus cascos capturaron los primeros momentos de la expedición, risas nerviosas, la emoción típica de quienes se aventuran hacia lo desconocido y comentarios casuales sobre la belleza natural del lugar. La última imagen registrada por estas cámaras muestra al grupo completo posando en la entrada de la cueva, con sus linternas frontales creando un halo de luz contra la oscuridad que se extendía detrás de ellos. Pero algo salió terriblemente mal. Al día siguiente, solo emergió una persona, Miguel Ángel Herrera, de 31 años, ingeniero civil y uno de los miembros más experimentados del grupo. Cuando los equipos de rescate lo encontraron tambaleándose cerca de la entrada de la cueva, estaba en estado de shock, con la ropa desgarrada y una expresión de terror que, según los testigos, helaba la sangre. Sus primeras palabras fueron inquietantes. No están ahí, pero tampoco se fueron. Están esperando. La Sierra Madre Occidental es una región donde la realidad y la leyenda se entrelazan como las raíces de los antiguos pinos que cubren sus laderas. Chihuahua, el estado más grande de México, alberga en sus montañas historias que se susurran de generación en generación, relatos que los habitantes locales no cuentan a los forasteros sin una buena razón. La cueva conocida como la Garganta del Silencio se encuentra a 47 kilómetros al noroeste de Creel, accesible solo a través de senderos que serpentean entre acantilados de piedra caliza y bosques de coníferas que parecen guardar secretos milenarios. Los habitantes Rarámuri de la región habían evitado esta cueva durante siglos, refiriéndose a ella como el lugar donde se come el tiempo. La temperatura en marzo de 2018 oscilaba entre los 12 grados durante el día y 3 durante la noche. El aire seco de la montaña transportaba el aroma a pino y tierra húmeda, mientras que el viento constante creaba un silbido casi musical entre las rocas. Era exactamente el tipo de clima que los espeleólogos consideran ideal para la exploración. Fresco, seco y con condiciones atmosféricas estables. El grupo había llegado al área la noche anterior, estableciendo un campamento base a aproximadamente 2 kilómetros de la entrada de la cueva. Sus tiendas de campaña, dispuestas en semicírculo alrededor de una fogata central, creaban una imagen almost perfecta de camaradería y aventura compartida. Las fotografías tomadas esa noche muestran rostros sonrientes iluminados por las llamas, personas que compartían historias de expediciones anteriores y bromeaban sobre los misterios que podrían descubrir.
Entre los 11 miembros del grupo se encontraban personalidades muy distintas, cada una con su propia motivación para estar ahí. Estaba Carmen Delgado, geóloga de 28 años, fascinada por las formaciones rocosas únicas de la región. Roberto Beto Martínez, fotógrafo profesional de 35 años, había venido con la esperanza de capturar imágenes espectaculares para una exposición sobre cavernas mexicanas. Ana Sofía Ruiz, profesora de historia de 33 años, estaba interesada en las posibles conexiones entre la cueva y las antiguas tradiciones rarámuri. También se encontraban los hermanos Julio y Patricio Vega, ambos en sus 20s, estudiantes de biología que esperaban encontrar especies de murciélagos o insectos únicos en el ecosistema de la cueva. María Elena Campos, enfermera de 29 años, había asumido el rol no oficial de responsable médica del grupo. Carlos Mendoza, contador de 42 años y el más metódico del grupo, había preparado mapas detallados y cronogramas de exploración. Completan la lista David Herrera, primo de Miguel Ángel y mecánico especializado en equipos de montañismo. Laura Jiménez, estudiante de arqueología de 25 años. Y finalmente, el doctor Fernando Castillo, profesor universitario de 45 años que había organizado la expedición y era considerado el líder no oficial del grupo. Cada uno había empacado cuidadosamente su equipo: cuerdas de montañismo, linternas frontales con baterías extra, cascos especializados, sistemas de comunicación de corto alcance, comida para 3 días y agua suficiente para una expedición que no debería durar más de 18 horas en el interior de la cueva. La cueva en sí misma era una maravilla geológica. Su entrada, un arco natural de aproximadamente 3 metros de altura y 2 de ancho, se abría como una boca hambrienta en la ladera de la montaña. La piedra caliza que la formaba tenía un color gris plateado que cambiaba de tonalidad según el ángulo de la luz solar, creando la ilusión de que la entrada respiraba con vida propia. Los estudios geológicos preliminares indicaban que la cueva tenía al menos 3 kilómetros de túneles mapeados, con cámaras subterráneas que alcanzaban los 200 metros de profundidad. Sin embargo, reportes no confirmados sugerían que podría extenderse mucho más, conectándose posiblemente con otros sistemas de cuevas en la región. Lo que hacía especial a la Garganta del Silencio no era solo su tamaño, sino las formaciones rocosas únicas en su interior, estalactitas y estalagmitas que creaban formas casi imposibles, columnas naturales que parecían haber sido esculpidas por manos expertas, y cámaras acústicas donde el eco de una voz susurrada podía resonar durante varios segundos. Durante los 3 días previos a la expedición, varios eventos aparentemente menores comenzaron a crear un patrón inquietante que solo sería evidente en retrospectiva. El 12 de marzo, mientras el grupo realizaba los preparativos finales en Ciudad Juárez, Carmen Delgado reportó un sueño extraño que la había despertado en la madrugada. En este sueño se encontraba caminando por túneles interminables donde las paredes parecían palpitar como si estuvieran vivas. Era como si la cueva me estuviera llamando, le confió a su compañera de cuarto, Ana Sofía. Ese mismo día, el doctor Castillo recibió una llamada telefónica de un hombre que se identificó únicamente como un amigo de los rarámuri. La voz, según Castillo, era anciana y cargada de preocupación. El mensaje fue breve pero claro. La montaña no quiere visitantes en estos días. Esperen a que pase la luna nueva. Castillo, siendo un hombre de ciencia, descartó la advertencia como superstición local, pero algo en el tono de la voz lo inquietó lo suficiente como para mencionárselo a su esposa esa noche. El 13 de marzo, mientras revisaban el equipo en el almacén del Club de Espeleología,
Roberto Martínez notó que varias de las baterías nuevas que había comprado específicamente para la expedición estaban completamente descargadas, a pesar de haber sido probadas apenas 2 días antes. Nunca había visto algo así, comentó mientras las reemplazaba. Es como si algo las hubiera drenado. Esa misma tarde, Ana Sofía visitó la biblioteca municipal para revisar archivos históricos sobre la región. Entre documentos polvorientos y mapas antiguos, encontró una referencia que la dejó helada. Un reporte de 1952 sobre la desaparición de 2 geólogos estadounidenses cerca de la misma área. El reporte, archivado y aparentemente olvidado, mencionaba que los cuerpos nunca fueron encontrados, pero que sus equipos aparecieron inexplicablemente acomodados en fila perfecta fuera de una cueva que coincidía con la descripción de la Garganta del Silencio. El 14 de marzo, mientras conducían hacia Creel, el grupo experimentó una serie de coincidencias perturbadoras. Los 3 vehículos en los que viajaban sufrieron pinchaduras de llantas en puntos diferentes de la carretera, pero siempre en lugares donde no había objetos punzocortantes visibles. Cada vez que se detenían a cambiar una llanta, los radios de los vehículos captaban una estática extraña que parecía formar patrones rítmicos, casi como si fuera un código Morse, pero ninguno del grupo conocía ese sistema de comunicación lo suficientemente bien para descifrarlo. Esa noche, en su campamento base, las cosas se volvieron aún más extrañas. Las temperaturas, que se esperaba que descendieran gradualmente durante la noche, fluctuaron de manera impredecible. En ciertos momentos, el termómetro marcaba temperaturas de verano, para luego descender abruptamente a niveles casi congelantes. Algunos miembros del grupo reportaron sensaciones de calor intenso, seguidas inmediatamente por escalofríos, como si sus cuerpos estuvieran respondiendo a cambios ambientales que los instrumentos no podían detectar consistentemente. Miguel Ángel, quien más tarde sería el único en regresar, mencionó en su diario personal, encontrado posteriormente en su tienda, que esa noche había escuchado voces provenientes de la dirección de la cueva. No eran voces humanas exactamente, escribió, sino algo que sonaba como si las rocas estuvieran tratando de hablar. El hermano menor de los Vega, Patricio, despertó gritando a las 3:17 de la madrugada, afirmando que había sentido que alguien lo tocaba. Cuando los demás lo encontraron, estaba sentado en su saco de dormir, completamente empapado en sudor, a pesar de la temperatura fría, repitiendo: «Ya vienen por nosotros, ya saben que estamos aquí». Laura Jiménez, la estudiante de arqueología, había traído un detector de metales como parte de su equipo personal, esperando encontrar posibles artefactos cerca de la cueva. Durante esa noche final en el campamento, el detector comenzó a emitir señales intermitentes, sin ninguna razón aparente, como si estuviera detectando algo masivo moviéndose bajo tierra. La mañana del 15 de marzo amaneció con una calma antinatural. No había viento, no se escuchaban pájaros, y el aire tenía una calidad densa que hacía que las voces sonaran apagadas. Algunos miembros del grupo comentaron que se sentían como si estuvieran caminando bajo agua. Fue entonces cuando Miguel Ángel encontró algo que debería haber sido una señal de alarma definitiva: una mochila parcialmente enterrada cerca de la entrada de la cueva. La mochila estaba en excelente estado de conservación, pero los documentos en su interior estaban fechados en 1987. Pertenecía a un tal J. Morrison y contenía mapas de la cueva dibujados a mano con un detalle imposible para alguien que solo hubiera realizado exploraciones superficiales. En uno de los mapas, escrito con tinta roja que parecía haberse mantenido fresca a pesar de los años, había una nota: «El regreso es posible, pero el precio es el tiempo mismo».
A pesar de todas estas señales, o quizás precisamente por su naturaleza aparentemente sobrenatural, el grupo decidió continuar con la expedición. Como científicos y exploradores racionales, habían encontrado explicaciones lógicas para cada evento individual. Las baterías podrían haber sido defectuosas, las pinchaduras coincidencias, los sueños resultado del nerviosismo pre-expedición. Pero en el fondo, cada uno sabía que algo extraordinario estaba a punto de suceder. La pregunta no era si algo pasaría, sino qué tan preparados estaban para enfrentarlo. Y así, a las 6:30 de la mañana del 15 de marzo de 2018, 11 personas entraron en la garganta del silencio. Solo una regresaría al día siguiente para contar una historia que desafiaría todo lo que creíamos saber sobre el tiempo, el espacio y los límites de la realidad humana. Las cámaras de los cascos registraron los primeros 40 minutos de la exploración con claridad cristalina. A las 6:47 am, el grupo había descendido aproximadamente 50 metros por el túnel principal, sus voces creando ecos que se perdían en las profundidades de la cueva como susurros fantasmales. La formación rocosa aquí es extraordinaria. Se escucha a Carmen comentar en la grabación, su voz llena de asombro científico. Estas estalactitas no deberían existir según los patrones geológicos conocidos de la región. Ya a las 7:15 am, Roberto capturó con su cámara profesional lo que más tarde sería descrito como la última imagen normal del grupo. Los 11 exploradores se encontraban en una cámara circular natural de aproximadamente 20 metros de diámetro, con el techo abovedado desapareciendo en la oscuridad. Sus linternas frontales creaban un ballet de luz y sombra sobre las paredes húmedas de piedra caliza. Fue entonces cuando el doctor Castillo hizo el descubrimiento que cambiaría el curso de toda la expedición. «Aquí hay algo que no está en los mapas», anunció su voz cargada de excitación académica. «Un túnel lateral parece descender mucho más profundo que cualquier cosa que hayamos documentado». Las grabaciones muestran al grupo reuniéndose alrededor de una abertura en la pared este de la cámara. Era una fisura irregular, lo suficientemente ancha para permitir el paso de una persona, pero que descendía en un ángulo pronunciado hacia las entrañas de la montaña. El aire que salía de esta abertura era notablemente más cálido que el del túnel principal, y llevaba consigo un aroma extraño. No era desagradable, pero tampoco era identificable. Algunos lo describieron como ozono después de una tormenta eléctrica, otros como metal caliente mezclado con flores silvestres. A las 7:33 am, Miguel Ángel fue el primero en descender por el túnel recién descubierto. Su voz, transmitida por radio a los miembros que permanecían en la cámara principal, sonaba distorsionada por la interferencia estática. Es increíble aquí abajo», reportó. «La temperatura es mucho más cálida y hay como una luz natural. No sé de dónde viene». Uno por uno, los demás miembros del grupo comenzaron a descender por el túnel. Las últimas grabaciones coherentes muestran a Ana Sofía siendo la 10ª persona en bajar, seguida finalmente por el doctor Castillo. Sus últimas palabras registradas fueron: «Vamos a hacer historia hoy». A las 7:51 am, todas las cámaras se desconectaron simultáneamente. Los equipos de comunicación por radio siguieron funcionando por otros 12 minutos, pero las voces que se escuchaban se volvían progresivamente más incomprensibles. No era interferencia técnica, era como si los exploradores estuvieran hablando en un idioma que se alejaba gradualmente del español, convirtiéndose en algo que sonaba familiar, pero que nadie podía entender. La última transmisión de Radio Clara llegó a las 8:03 am. Era la voz de María Elena, la enfermera. «No entiendo, el aire aquí. Es como si pudiéramos respirar luz. Y el tiempo
Algo está mal con el tiempo. Después de eso, solo silencio. Miguel Ángel emergió de la cueva 22 horas más tarde, exactamente a las 6:30 am del 16 de marzo. Cuando los equipos de rescate locales lo encontraron, estaba inconsciente cerca de la entrada principal, con su equipo perfectamente organizado a su lado, como si alguien lo hubiera colocado allí con cuidado meticuloso. Su ropa estaba desgarrada, pero no por abrasiones de roca o caídas. Los desgarros seguían patrones geométricos precisos, como si hubieran sido cortados con instrumentos de precisión. Su piel mostraba lo que los médicos describieron como quemaduras de frío, pero la temperatura de su cuerpo era normal. Sus ojos, normalmente de color café, habían adquirido un matiz dorado que persistiría durante semanas. Cuando despertó en el Hospital Regional de Creel, sus primeras palabras fueron grabadas por el doctor Luis Mendoza, sin relación con Carlos Mendoza, del grupo de exploradores. Los demás están bien, están donde necesitan estar, pero no deberían regresar. No todavía. Durante los siguientes 3 días, Miguel Ángel proporcionó testimonio a las autoridades locales, pero su relato era fragmentario y lleno de inconsistencias. Describía cámaras subterráneas del tamaño de catedrales, llenas de una luz que no provenía de ninguna fuente visible. Hablaba de formaciones rocosas que parecían moverse cuando nadie las observaba directamente y de sonidos que describía como música hecha de tiempo. «Entramos todos juntos», insistía. Pero luego cada uno estaba solo, pero también todos estábamos juntos. Es difícil de explicar. Era como si la cueva nos hubiera separado en diferentes versiones de nosotros mismos. Cuando los investigadores le preguntaban específicamente sobre el paradero de sus compañeros, Miguel Ángel desarrollaba lo que los psicólogos describían como disociación temporal. Hablaba de ellos en presente y pasado simultáneamente, como si estuvieran vivos y muertos, presentes y ausentes, todo al mismo tiempo. La desaparición de 10 personas en una cueva remotada de Chihuahua activó el protocolo de emergencia más grande en la historia del Estado para rescates en espacios confinados. El comandante Eduardo Ramírez, de la Unidad de Rescate en Montaña de la Policía Estatal, asumió el control de la operación el 17 de marzo. En 30 años de experiencia en rescates, declaró Ramírez a los medios locales, nunca había visto algo tan desconcertante. La cueva había sido explorada múltiples veces en el pasado. Conocíamos cada túnel, cada cámara. Pero cuando entramos buscando a los desaparecidos, era como si estuviéramos en un lugar completamente diferente. Los primeros equipos de rescate que descendieron por el túnel principal reportaron anomalías inmediatas. Sus instrumentos de navegación giraban sin control. Sus radios captaban transmisiones en idiomas no identificados y varios rescatistas experimentaron lo que describían como vértigo temporal, la sensación de que habían estado en la cueva durante horas cuando sus relojes indicaban que solo habían transcurrido minutos. El túnel lateral que el grupo había descubierto el día de su desaparición ya no existía. «Revisamos cada centímetro de esa cámara», reportó el especialista en espeleología Juan Carlos Vázquez. Las paredes eran sólidas, no había ninguna abertura, ninguna fisura, nada que pudiera explicar por dónde habían entrado esas personas. Sin embargo, los equipos encontraron evidencia perturbadora de que algo extraordinario había ocurrido. En el suelo de la cámara circular, donde el grupo había sido visto por última vez, habían 11 depresiones perfectamente circulares en la roca, cada una del tamaño exacto de un cuerpo humano acostado. Estas marcas no estaban allí en exploraciones anteriores.
y la roca caliza que la rodeaba mostraba patrones de cristalización que, según los geólogos consultados, requerirían miles de años para formarse naturalmente. La investigación oficial, dirigida por el capitán investigador Armando Torres, se dividió rápidamente en dos líneas principales de indagación. La primera, más convencional, seguía la hipótesis de que el grupo había encontrado una salida alternativa de la cueva y se había perdido en el laberinto de cañones y barrancos de la Sierra Madre. La segunda, menos oficial pero cada vez más considerada, exploraba la posibilidad de que hubiera ocurrido algo que desafiaba las explicaciones convencionales. Los familiares de los desaparecidos llegaron a Krill en oleadas durante los días siguientes. Carmen Delgado era hija única y sus padres, ambos profesores universitarios de Guadalajara, establecieron vigilia permanente en el hospital donde Miguel Ángel se recuperaba, esperando que recordara más detalles sobre el destino de su hija. Carmen no es una persona que desaparezca sin explicación, declaró su madre, la doctora Patricia Delgado, a los reporteros locales. Ella planifica todo meticulosamente. Si algo salió mal, habría dejado señales, habría encontrado una forma de comunicarse. Los hermanos Vega provenían de una familia numerosa de Tijuana. Su madre, María Vega, viajó con 6 de sus otros hijos para unirse a la búsqueda. Durante una entrevista televisiva que se volvería viral en redes sociales, declaró: «Mis hijos me llamaron la noche antes de entrar a la cueva. Julio me dijo algo extraño. Mamá, si no sabemos de nosotros por un tiempo, no te preocupes, vamos a estar donde necesitamos estar». No entendí qué quería decir entonces. Ahora me pregunto si él ya sabía lo que iba a pasar. La búsqueda se extendió por un radio de 50 kilómetros alrededor de la cueva, involucrando helicópteros de la Marina, equipos de perros de búsqueda y voluntarios de comunidades rarámuri que conocían la región mejor que nadie. Pero cada día que pasaba sin encontrar rastro alguno de los 10 desaparecidos, la operación se volvía más surreal. Los perros de búsqueda se comportaban de manera extraña cerca de la cueva. Animales entrenados para rastrear durante horas sin descanso se negaban a acercarse a la entrada, y cuando eran forzados a hacerlo, aullaban de una manera que sus entrenadores describían como sobrenatural. Elena Morales, una guía rarámuri de 67 años que había vivido toda su vida en la región, fue contratada como consultora para la búsqueda. Su conocimiento del terreno era legendario. Se decía que podía encontrar agua en el desierto y predecir cambios climáticos con días de anticipación. Pero cuando los investigadores la llevaron cerca de la Garganta del Silencio, se negó rotundamente a acercarse. «Esa cueva se tragó a su gente», declaró a través de un intérprete, «pero no los mató. Los llevó a donde el tiempo es diferente. Volverán cuando la montaña decida que es tiempo de volver». Sus palabras fueron descartadas inicialmente como superstición local, pero cobraron un peso profético que nadie podría haber anticipado. Durante las primeras 2 semanas de búsqueda, se reportaron avistamientos de los desaparecidos en lugares tan diversos como Ciudad Juárez, Phoenix, Arizona, e incluso Ciudad de México. Cada reporte era investigado meticulosamente, pero ninguno resultaba verificable. Las imágenes de cámaras de seguridad eran siempre demasiado borrosas. Los testigos nunca podían proporcionar detalles específicos, y los horarios de los supuestos avistamientos a menudo se contradecían entre sí de maneras imposibles. Miguel Ángel, mientras tanto, había desarrollado habilidades que desconcertaban a los médicos. Podía predecir con precisión inquietante cuándo iban a llegar visitantes al hospital. Conocía detalles sobre el personal médico que nadie le había compartido y ocasionalmente hablaba en lo que los lingüistas identificaron como dialectos rarámuri arcaicos.
idiomas que oficialmente se habían perdido hacía más de un siglo. Es como si hubiera absorbido conocimiento que no debería tener, reportó la doctora Isabel Moreno, psiquiatra asignada a su caso. Habla de eventos históricos de la región, con un detalle que rivalizaría con los mejores historiadores locales. Pero cuando le pregunto cómo sabe estas cosas, simplemente dice, la montaña me lo mostró. Al final de la tercera semana, la búsqueda oficial fue suspendida. Las autoridades estatales declararon que todas las posibilidades razonables habían sido exploradas y que sin nuevas pistas concretas, los recursos no podían seguir siendo destinados a la operación. Pero las familias no se rindieron. Establecieron turnos permanentes de vigilancia alrededor de la cueva, manteniendo fogatas encendidas durante las noches y realizando expediciones diarias por los alrededores. Crearon un campamento semipermanente que se convertiría en una pequeña comunidad temporal con sus propias reglas, rutinas y una esperanza compartida que desafiaba la lógica. La historia se extendió más allá de Chihuahua cuando bloggers de fenómenos paranormales, investigadores de lo inexplicable, comenzaron a arribar a la región. La Garganta del Silencio se convirtió en un punto de peregrinaje para aquellos fascinados por los misterios sin resolver, y el pequeño pueblo de Creel experimentó un turismo extraño y melancólico de personas que venían a contemplar la cueva donde 10 almas se habían desvanecido. Para el final de abril, la historia había captado atención internacional. Documentales de televisión enviaron equipos de filmación. Investigadores paranormales ofrecieron sus servicios y la cueva se convirtió en el centro de teorías que iban desde abducciones extraterrestres hasta portales dimensionales. Pero la familia y amigos de los desaparecidos mantenían una vigilia que era más espiritual que científica. Habían desarrollado la certeza inexplicable de que sus seres queridos no estaban muertos, sino esperando en algún lugar que existía paralelo a nuestra realidad normal. Y tenían razón. El 1 de mayo de 2018, exactamente 47 días después de su desaparición, algo extraordinario estaba a punto de suceder que cambiaría para siempre la forma en que entendemos las fronteras entre lo posible y lo imposible. El 1 de mayo de 2018, a las 6:30 am exactamente, 47 días después de su desaparición y a la misma hora en que Miguel Ángel había emergido solo de la cueva, algo imposible sucedió. María Vega, la madre de los hermanos Julio y Patricio, había mantenido su vigilia nocturna como todas las noches desde la tercera semana de búsqueda. Sentada junto a la fogata del campamento familiar, observaba la entrada de la Garganta del Silencio a través de los binoculares que nunca dejaba de lado. El amanecer pintaba las montañas de un color dorado suave y el aire matutino transportaba el aroma familiar de pino y tierra húmeda. Fue entonces cuando vio algo que la hizo caer de rodillas. 10 figuras emergían lentamente de la entrada de la cueva, caminando en fila india con una precisión casi militar. No corrían, no parecían desesperados o perdidos. Caminaban con la tranquilidad de quienes regresan a casa después de un viaje planeado. «¡Están aquí! ¡Regresaron!», gritó María, su voz quebrándose entre lágrimas de alivio y incredulidad. «¡Mis hijos están vivos!». El campamento familiar se transformó en una explosión de actividad. Padres, hermanos, esposos y amigos que habían mantenido la esperanza durante casi 7 semanas, corrieron hacia la base de la montaña donde los 10 exploradores descendían con pasos pausados pero seguros. Patricia Delgado, la madre de Carmen, fue la primera en alcanzar el grupo. Su hija la reconoció inmediatamente y sonrió con una expresión de serenidad que Patricia nunca había visto antes en ella. «Hola, mamá»,
dijo Carmen, abrazando a su madre con una calidez que parecía irradiar más allá del contacto físico. Sabía que estarías esperando. Uno por uno, los 10 exploradores se reunieron con sus familias en escenas que mezclaban el júbilo del reencuentro con una extrañeza sutil que nadie podía definir exactamente. Estaban físicamente intactos, sin heridas, sin signos de desnutrición o deshidratación, sin la apariencia de haber sobrevivido 47 días en condiciones adversas. Pero había algo diferente en todos ellos. Sus ojos, como los de Miguel Ángel, habían adquirido ese matiz dorado que parecía capturar la luz de manera inusual. Su piel tenía una luminosidad sutil, como si irradiaran una salud que trascendía lo meramente físico. Y cuando hablaban, sus voces tenían una calidad armónica nueva, como si cada palabra hubiera sido cuidadosamente modulada para crear resonancias perfectas. La reunión con Miguel Ángel fue el momento más conmovedor y perturbador de todos. Cuando los 10 exploradores lo vieron esperándolos en el hospital de Creel, había insistido en estar presente, afirmando que sabía que regresarían ese día. No hubo sorpresa en sus rostros. Era como si su separación hubiera sido temporal y planeada, parte de un diseño mayor que todos entendían, excepto los observadores externos. «Has estado cuidando el tiempo por nosotros», le dijo el doctor Castillo a Miguel Ángel, una frase que no tenía sentido literal, pero que parecía cargada de significado profundo para ambos. «Y ustedes han estado explorando lo que necesitábamos encontrar», respondió Miguel Ángel, completando lo que parecía ser un intercambio ensayado, aunque nadie podía explicar cuándo o cómo habían coordinado esas palabras. Los exámenes médicos realizados inmediatamente después de su regreso revelaron anomalías que desafiaban la comprensión científica. A pesar de haber estado desaparecidos durante 47 días, ninguno mostraba signos de malnutrición, deshidratación o exposición prolongada a elementos adversos. Sus niveles de vitaminas y minerales eran óptimos. Sus sistemas inmunológicos funcionaban a niveles superiores al promedio humano normal, y sus signos vitales mostraban una sincronización extraña. Todos tenían exactamente la misma frecuencia cardíaca, la misma presión arterial, la misma temperatura corporal. Es como si hubieran estado en un ambiente controlado perfecto durante todo este tiempo, reportó el doctor Luis Mendoza, quien había tratado a Miguel Ángel y ahora examinaba a los otros 10. Pero más que eso, es como si sus cuerpos hubieran sido optimizados de alguna manera. Las pruebas neurológicas fueron aún más desconcertantes. Escáneres cerebrales mostraron patrones de actividad que los neurólogos nunca habían observado antes. Sincronización perfecta entre los hemisferios cerebrales, actividad en regiones que normalmente permanecen inactivas y lo que los especialistas describieron como coherencia cuántica a nivel neuronal. Pero lo más inquietante era su memoria colectiva del tiempo desaparecido. Cuando eran interrogados individualmente sobre los 47 días perdidos, todos proporcionaban relatos idénticos hasta el más mínimo detalle. No eran historias similares o aproximadas, eran exactamente las mismas palabras, las mismas pausas, las mismas entonaciones, como si hubieran vivido una experiencia compartida tan profunda que se había grabado de manera idéntica en sus mentes. «Estuvimos en un lugar donde el tiempo no funciona como aquí», explicaba Ana Sofía durante su primera entrevista formal. No era subterráneo en el sentido tradicional, era lateral, como si hubiéramos entrado a un pliegue en la realidad. «Había una ciudad», continuaba Roberto, cuando le tocaba su turno de ser entrevistado. «Pero no era una ciudad construida, era una ciudad que había crecido, como si la roca misma hubiera aprendido a convertirse en arquitectura. Los habitantes nos estaban esperando», agregaba Carmen.
No eran humanos como nosotros, pero tampoco eran alienígenas. Eran lo que nosotros podríamos llegar a ser si aprendiéramos a vivir en armonía con el tiempo en lugar de ser esclavos de él. Cada entrevista revelaba capas adicionales de una experiencia que sonaba más a literatura fantástica que a testimonio de supervivientes. Hablaban de bibliotecas hechas de cristal vivo que contenían la historia de la humanidad desde perspectivas que nunca habían sido escritas. Describían jardines donde las plantas crecían hacia atrás en el tiempo, floreciendo primero y convirtiéndose en semillas después. Mencionaban habitantes de esta ciudad subterránea que se comunicaban a través de colores que cambiaban en el aire y que podían mostrar visiones del pasado y el futuro con la misma facilidad con que nosotros mostramos fotografías. Nos enseñaron que el tiempo no es una línea recta, explicaba María Elena, la enfermera. Es más como un océano. Nosotros vivimos en la superficie, pero hay profundidades donde las cosas funcionan de manera completamente diferente. Ellos nos dijeron que la humanidad está llegando a un punto donde tendrá que elegir, continuaba Julio Vega. Podemos seguir viviendo en la superficie del tiempo, envejeciendo y muriendo según las reglas que creemos inmutables, o podemos aprender a bucear en las profundidades temporales. Pero hay un precio, agregaba su hermano Patricio. Para aprender a navegar el tiempo de manera diferente, tenemos que dejar atrás algunas de las cosas que creemos que nos definen como humanos. Los investigadores oficiales se encontraban en una situación sin precedentes. Tenían 10 personas que habían regresado después de 47 días desaparecidas, aparentemente sanas y con historias extraordinarias, pero sin evidencia física que respaldara sus afirmaciones. La cueva seguía siendo exactamente como los equipos de rescate la habían encontrado durante la búsqueda, sin túneles secretos, sin cámaras ocultas, sin indicios de que pudiera albergar la ciudad subterránea que los exploradores describían. Sin embargo, había elementos tangibles que no podían ser ignorados. Durante los días siguientes a su regreso, los 10 exploradores comenzaron a demostrar habilidades que desafiaban explicaciones convencionales. Carmen podía identificar la composición mineral exacta de cualquier roca simplemente tocándola, con una precisión que rivalizaba con análisis de laboratorio. Roberto tomaba fotografías que capturaban detalles invisibles al ojo humano, como si su cámara hubiera adquirido capacidades de espectro extendido. Ana Sofía podía leer textos en idiomas que nunca había estudiado, incluyendo inscripciones rarámuri arcaicas que los lingüistas consideraban perdidas para siempre. Los hermanos Vega desarrollaron lo que solo podía describirse como percepción biológica expandida. Podían identificar especies de plantas y animales que no existían en registros científicos oficiales, pero que posteriormente fueron confirmadas por biólogos locales como variedades conocidas solo por curanderos tradicionales de la región. María Elena, la enfermera, comenzó a demostrar habilidades diagnósticas que sorprendían a médicos experimentados. Podía detectar enfermedades en etapas tan tempranas que los equipos médicos modernos no las captaban y sugerir tratamientos herbales que resultaban extraordinariamente efectivos. Pero quizás lo más notable era su sincronización colectiva. Sin comunicarse verbalmente, los 11, incluyendo Miguel Ángel, podían coordinar acciones complejas con una precisión que sugerían una forma de comunicación que trascendía los sentidos tradicionales. Fue David Herrera, el primo de Miguel Ángel y mecánico especializado en equipos de montañismo, quien proporcionó la primera pista tangible sobre lo que realmente había ocurrido durante esos 47 días. Una semana después del regreso del grupo, David se acercó discretamente al capitán investigador Armando Torres, con algo que, según sus palabras,
necesitaba ser visto para ser creído. Encontré esto en mi mochila cuando regresé, explicó David, extendiendo un objeto que hizo que Torres sintiera que el suelo se movía bajo sus pies. No estaba ahí cuando entramos a la cueva, pero ahora está aquí y reconozco la escritura. Era un diario, pero no cualquier diario. La cubierta de cuero era nueva, como si hubiera sido fabricada recientemente, pero el estilo de encuadernación correspondía a técnicas artesanales que se habían perdido hacía décadas en la región. El papel interior tenía una textura y un aroma que ningún experto en materiales pudo identificar. No era papel tradicional, pero tampoco era sintético. Parecía orgánico, como si hubiera crecido en lugar de haber sido manufacturado. Pero lo más perturbador era la escritura. Las primeras páginas estaban escritas en la letra familiar de David, documentando los eventos del 15 de marzo desde su perspectiva personal. Pero a medida que las páginas progresaban, la escritura comenzaba a cambiar sutilmente. Seguía siendo reconociblemente suya, pero desarrollaba florituras y características que sugerían años de evolución en el estilo personal. Y hacia el final del diario, la escritura se había transformado en algo que solo podía describirse como David escribiendo 30 años en el futuro. Este diario documenta no solo lo que nos pasó, explicó David a Torres, sino lo que nos está pasando ahora y lo que nos va a pasar. Es como si yo mismo lo hubiera escrito, pero desde un punto de vista que puede ver todo nuestro tiempo de manera simultánea. El contenido del diario sería la clave para entender no solo los 47 días perdidos, sino las implicaciones de lo que había sucedido realmente en las profundidades de la garganta del silencio. El diario de David Herrera se convertiría en el documento más analizado en la historia moderna de fenómenos inexplicables en México. El capitán Torres, reconociendo la magnitud de lo que tenía entre sus manos, convocó a un equipo multidisciplinario que incluía lingüistas, psicólogos, físicos teóricos y especialistas en fenómenos anómalos de 3 universidades mexicanas. La primera sesión de lectura se realizó el 15 de mayo de 2018, exactamente 2 meses después de la desaparición inicial. David accedió a leer fragmentos seleccionados en presencia del equipo de investigadores y las familias de los otros exploradores. Lo que escucharon desafiaría todo lo que creían saber sobre la naturaleza del tiempo, la conciencia y los límites de la experiencia humana. Día 1, 15 de marzo, 2018, comenzó David con voz pausada. Entramos a la cueva a las 6:30 am, pero ahora, escribiendo esto desde donde estoy, entiendo que ese concepto de día no tiene significado real aquí. Aquí un día puede durar años, o años pueden pasar en un segundo, dependiendo de dónde dirijas tu atención. Su voz se quebró ligeramente antes de continuar. Cuando descendimos por el túnel lateral, no nos adentramos más profundo en la montaña. Nos adentramos más profundo en el tiempo mismo. Cada paso nos llevaba no solo a otro lugar, sino a otra versión de cuándo podríamos estar. Día 3, o quizás año 3, es difícil saberlo, continuó la lectura. Hemos llegado a lo que ellos llaman la ciudad del tiempo detenido. No es subterránea en el sentido que conocemos. Es como si existiera en los espacios entre los segundos, en las pausas, entre los latidos del corazón del universo. La descripción que seguía era tan detallada y consistente que los investigadores comenzaron a tomar notas técnicas, como si estuvieran documentando un descubrimiento geográfico real. La arquitectura aquí no fue construida, leía David. Creció de la intención pura. Los edificios son cristalizaciones de pensamientos que se volvieron tan claros y enfocados que adquirieron forma física.
Las calles son ríos de tiempo solidificado, donde puedes caminar hacia atrás hasta tu nacimiento o hacia adelante hasta tu muerte, y elegir detenerte en cualquier momento que desees experimentar de nuevo. Los habitantes... Aquí la voz de David adquirió un tono de reverencia que hizo que todos los presentes se inclinaran hacia adelante. No son una especie diferente, son lo que los humanos pueden llegar a ser cuando aprenden a existir en armonía con el tiempo, en lugar de ser prisioneros de él. Algunos fueron humanos como nosotros, hace miles de años. Otros llegaron de épocas futuras, pero todos eligieron el mismo camino: trascender la línea temporal lineal para habitar en la plenitud temporal. Día 15, o quizás es el día 1500, continuó David. Nos están preparando para una elección. Dicen que la humanidad está aproximándose a un punto de bifurcación temporal. En algún momento de los próximos años terrestres, nuestra especie tendrá que decidir si continúa viviendo como esclava del tiempo cronológico o si aprende a navegar las corrientes temporales como ellos lo hacen. Pero hay un precio. La voz de David se volvió solemne. Para acceder a la percepción temporal expandida, tenemos que dejar atrás nuestra fijación con la identidad individual lineal. No morimos, pero tampoco seguimos siendo las mismas personas que éramos. Nos convertimos en versiones de nosotros mismos que pueden existir en múltiples puntos temporales simultáneamente. Una de las madres presentes, la señora María Vega, interrumpió con lágrimas en los ojos. ¿Eso significa que mis hijos ya no son realmente mis hijos? David la miró con una compasión que parecía abarcar décadas de entendimiento. Señora María, sus hijos son más sus hijos ahora que nunca antes, pero también son los hijos que podrían haber sido en todas las realidades posibles, y los adultos en los que se convertirán en todos los futuros posibles. Su amor por ellos se ha expandido a través del tiempo. Día 47, el día del regreso, leyó David, llegando a las páginas finales del diario. Ahora entendemos por qué fuimos elegidos para esta experiencia. No fuimos víctimas de un fenómeno inexplicable. Fuimos invitados a ser embajadores entre la humanidad temporal lineal y la humanidad temporal expandida. Regresamos con un mensaje y con una demostración. El mensaje es que la evolución humana no termina con el desarrollo tecnológico o la conquista del espacio. La próxima fase de nuestra evolución involucra aprender a existir conscientemente en múltiples dimensiones temporales. La demostración somos nosotros mismos. Nuestras habilidades expandidas, nuestra sincronización, nuestra capacidad de acceder a conocimiento que trasciende nuestras experiencias lineales individuales. Todo esto es evidencia de lo que es posible cuando los humanos aprenden a colaborar con el tiempo en lugar de luchar contra él. El impacto del diario de David se extendió mucho más allá de Chihuahua. Copias fueron enviadas discretamente a universidades de investigación avanzada en México, Estados Unidos y Europa. Físicos teóricos especializados en mecánica cuántica encontraron en sus descripciones correlaciones inquietantes con teorías sobre la naturaleza multidimensional del tiempo que habían permanecido puramente matemáticas hasta ese momento. La doctora Elena Vázquez, física cuántica de la Universidad Nacional Autónoma de México, declaró en una conferencia privada: si estas experiencias son reales y la evidencia física que hemos examinado sugiere que algo extraordinario efectivamente ocurrió, entonces estamos frente a la primera documentación empírica de que la conciencia humana puede acceder a estados temporales no lineales. Sin embargo, las autoridades oficiales mantuvieron una postura cautelosa. El caso fue clasificado como fenómeno anómalo bajo investigación,
y se prohibió la divulgación masiva de los detalles más extraordinarios del diario de David. Pero la verdad tenía vida propia. Durante los meses siguientes, los 11 exploradores continuaron desarrollando habilidades que desafiaban las limitaciones humanas conocidas. Carmen comenzó a predecir actividad sísmica menor con días de anticipación. Roberto capturó en sus fotografías fenómenos atmosféricos que los meteorólogos no podían explicar, pero que resultaban ser precursores de patrones climáticos significativos. Ana Sofía empezó a traducir textos arqueológicos que habían permanecido indescribibles durante décadas, pero quizás más significativo era cómo su presencia afectaba a otros. Las personas que pasaban tiempo cerca de ellos reportaban sueños más vívidos, intuiciones más agudas y una sensación expandida de conexión con el mundo natural. Era como si su experiencia en la ciudad del tiempo detenido hubiera alterado no solo su propia conciencia, sino que hubiera creado un campo de influencia que se extendía gradualmente a quienes los rodeaban. La cueva La Garganta del Silencio fue oficialmente cerrada al público en junio de 2018, pero esto solo intensificó el interés en el fenómeno. Peregrinos, investigadores y curiosos de todo el mundo continuaron visitando la región, esperando experimentar algún eco de lo que los 11 habían vivido. Elena Morales, la guía rarámuri que había predicho el regreso de los exploradores, se convirtió en una especie de oráculo no oficial para estos visitantes. En una entrevista que sería su última declaración pública sobre el tema, dijo: «La montaña eligió a estas 11 personas para mostrarle a la humanidad lo que es posible, pero la elección de escuchar y aprender depende de cada uno de nosotros». 2 años después de los eventos de marzo de 2018, los 11 exploradores continúan viviendo vidas aparentemente normales en sus respectivas ciudades. Pero cada uno ha encontrado maneras de integrar sus experiencias expandidas en beneficio de sus comunidades. Carmen trabaja ahora como consultora en predicción de riesgos geológicos con una precisión que ha salvado vidas. Roberto documenta fenómenos naturales que ayudan a científicos a entender mejor los patrones climáticos globales. Ana Sofía ha revolucionado la comprensión de las culturas indígenas mexicanas a través de sus traducciones de textos antiguos. Miguel Ángel, quien fue el primer mensajero de esta experiencia extraordinaria, ha establecido un centro de estudios de conciencia expandida en las afueras de Ciudad Juárez, donde enseña técnicas de meditación que, según sus estudiantes, les permiten acceder a estados de percepción temporal alterada. Pero la pregunta permanece: ¿qué experimentaron realmente en las profundidades de la Garganta del Silencio? ¿Fue un encuentro genuino con una forma de existencia humana evolucionada? ¿O fue una experiencia colectiva inducida por condiciones ambientales extremas en la cueva? Los 11 insisten en que su experiencia fue absolutamente real y señalan a sus habilidades expandidas como evidencia. Los escépticos argumentan que cualquier explicación extraordinaria requiere evidencia extraordinaria que aún no ha sido proporcionada de manera verificable independientemente. Pero quizás la pregunta más importante no es si su experiencia fue literal o metafóricamente verdadera. La pregunta es: ¿qué significa para la humanidad que 11 personas hayan regresado de las profundidades de una cueva con un mensaje consistente sobre la posibilidad de evolución consciente más allá de nuestras limitaciones temporales actuales? ¿Crees que estos 11 exploradores realmente visitaron una ciudad fuera del tiempo lineal? ¿O su experiencia representa algo aún más profundo? Una demostración de que la conciencia humana tiene capacidades que apenas estamos comenzando a entender. Si esta historia te ha tocado de alguna manera,
Si has sentido esa extraña sensación de reconocimiento al escuchar sobre la ciudad del tiempo detenido, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones, porque si alguna vez descubrimos más sobre lo que realmente sucedió en la Garganta del Silencio, si los 11 exploradores deciden compartir más de lo que aprendieron en esa ciudad temporal, serás el primero en saberlo aquí en Ecos del Silencio. Y tal vez, solo tal vez, su experiencia sea una invitación para que todos nosotros consideremos qué podríamos llegar a ser si nos atreviéramos a explorar los límites de nuestra propia conciencia. Hasta la próxima historia que desafíe todo lo que creemos saber sobre la realidad. Este es Ecos del Silencio, donde los misterios nunca duermen y la verdad siempre encuentra una manera de emerger de las profundidades.